Maestra, compañeros, mi nombre es Elizabeth García Santillán y soy estudiante de la licenciatura aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Esta es la actividad 2 de la unidad 4 correspondiente a la materia de bromatología y técnicas culinarias. Y comenzaremos hablando de las técnicas de conservación en frío, congelación y refrigeración, y en qué tipo de alimentos los aplican. El objetivo de la conservación es la de mantener un producto en perfectas condiciones higiénicas, conservando sus cualidades organolépticas durante el mayor tiempo posible, evitando el cambio de olor, color o sabor. Las técnicas de conservación según el alimento o género a tratar, someterlo al método o sistema de conservación más adecuado a nuestros intereses o a la del alimento. Así, la normativa dice que los alimentos conservados son los que, después de haber sido sometidos a tratamientos apropiados, se mantienen en debidas condiciones higiénico-sanitarias para el consumo durante un tiempo variable. Mediante el frío, producimos un descenso de la temperatura de un alimento y los microorganismos presentes en él ralentizan o eliminan su crecimiento o desarrollo. La mayoría de los productos perecederos se conservan a bajas temperaturas, así se frena la duración enzimática del deterioro natural del producto. El frío no transforma la esencia del producto. Esta forma de conservar no cocina, aromatiza o transforma la textura, sabor o color u olor, permitiendo alargar el uso del género del estado natural. Todo alimento que entre en conservación por frío se encontrará a una temperatura lo más cercana posible a la de conservación. Por esto, en la cocina, para alargar la vida y las condiciones de una elaboración, deberá haber sido abatida previamente. Habremos hecho descender su temperatura tomada en corazón del producto al menos a 10 grados centígrados en un tiempo máximo de 2 horas. Para la refrigeración consiste en someter los alimentos a una acción de bajas temperaturas sin alcanzar las de congelación. La temperatura y humedad deberán mantenerse uniformes durante el periodo de conservación, dentro de los límites de tolerancia admitidos en su caso y de ser apropiada para cada tipo de producto. Temperaturas apropiadas según el género, como por ejemplo, la carne y las aves deberán de estar de 0 a 4 grados centígrados, el pescado de 0 a 3 grados centígrados, frutas y verduras de 7 a 10 grados centígrados, los lácteos de 0 a 8 grados centígrados, productos cocinados de 0 a 4 grados centígrados, y en caso de existir una sola cámara, esta deberá de estar de 0 a 4 centígrados. El resultado es que aumenta la vida útil de los alimentos y mantiene y reduce la velocidad del crecimiento de gérmenes. Sin embargo, no los mata, solo los duerme. Generadores de frío usados son timbres, mesas refrigeradas, expositores refrigerados, cámaras paneables o de obra, etc. Para la congelación de los alimentos consiste en someterlos a temperaturas inferiores de 0 grados hasta conseguir una temperatura del corazón del producto de 18 grados centígrados. De esta manera, la mayoría de su agua que se encuentra forma hielo. Al eliminar el calor, el género se retarda la acción de microorganismos y enzimas, pero no desaparece por completo. Se consigue un periodo de conservación más largo que en la refrigeración y una calidad similar al producto fresco. Durante el tiempo de conservación, la temperatura se mantendrá uniforme de acuerdo a las exigencias y tolerancias permitidas para cada producto. La desventaja en este sistema es que no nos permite la disponibilidad inmediata del género para su elaboración, ya que es preciso descongelar. Actualmente, y debido a la proliferación del parásito Anisakis, el Ministerio de Sanidad ha decretado a los establecimientos de restauración a estar obligados a congelar previamente el pescado que vaya a ser consumido crudo o poco hecho, a una temperatura igual o inferior a los menos 20 grados centígrados durante al menos 24 horas para disminuir el parásito. ¿Cuál debe ser la preparación de los alimentos en el área de carnes, frutas y verduras? Lavado, desinfección y qué equipo utilizaríamos.
Para el manejo de carnes y embutidos, de todos los productos preparados en las cocinas, las carnes de res y cerdo y aves ocupan un lugar importante en cuanto a los volúmenes de preparación y también en lo referente a peligros potenciales. Evidentemente, la carne es una de las materias primas más exigentes en cuanto a los cuidados para garantizar su estado sanitario, a fin de que los alimentos obtenidos lleguen a los consumidores con la debida calidad higiénica. Por lo tanto, es importante tener en cuenta algunos aspectos relativos a las fuentes de contaminación biológica de las carnes, el estado sanitario de los animales faenados, condiciones higiénicas del transporte de los animales antes de la faena, las condiciones higiénicas de la faena, la refrigeración y maduración adecuada de los canales de los cortes, las condiciones higiénicas del transporte en vehículos luego después de la faena y el almacenamiento y manejo adecuado en la planta, evitar la contaminación cruzada. Los cortes de carne. Las preparaciones a base de carnes implican el cortado de las piezas para obtener porciones pequeñas. En algunos casos, los platos fríos están constituidos por trozos pequeños de diferentes carnes. El fraccionamiento de las carnes trae como consecuencia 3 efectos inevitables de importancia en relación con el crecimiento bacteriano. Aumenta la superficie expuesta a la contaminación, se liberan líquidos ricos en nutrientes, se puede causar contaminación a través de utensilios o maquinaria de corte. Esta etapa por lo general favorece la proliferación microbiana y por eso se hace necesario desarrollar operaciones minuciosas de limpieza y desinfección en los equipos, utensilios y superficies después de cada proceso. Es importante evitar el fraccionamiento de productos crudos y cocidos en el mismo utensilio. La preparación de los cortes de carne debe ser realizada lo más rápido posible y en la eliminación de los jugos formados posteriormente almacenarse de inmediato. En cuanto al manejo de los productos de la pesca, constituyen otro renglón importante dentro de las materias primas, ya que son muy susceptibles a la contaminación por microorganismos. Los pescados y mariscos son altamente perecederos, lo cual hace que su adecuada selección y conservación en hielo durante todo el proceso o transporte hasta la planta sea un factor primordial para su vida comercial. El almacenamiento por congelación a temperatura de menos 18 grados centígrados brinda mejores resultados para estos productos. De hecho, se ha determinado que el pescado congelado, luego de haber sido mantenido en hielo por espacio de 3 días, duplica el tiempo para almacenarse, sin perder sus cualidades, comparado con el que es preservado en hielo durante 9 días. Los procedimientos de congelación son similares a los recomendados para las carnes. Incluso si se trata de piezas poco voluminosas, se pueden descongelar de manera satisfactoria en agua corriente o en temperatura no superior a los 20 grados centígrados. Para el fileteo, así como en otras operaciones, implican manipulación, la higiene de los operarios y la correcta desinfección de los cuchillos, superficies y equipos tienen una repercusión evidente para evitar la contaminación cruzada. De acuerdo a la norma 093 de Sanidad de 1994, en la cual describe una tabla con el código de color para higiene de la preparación de los alimentos. La contaminación cruzada se refiere a la transferencia de microorganismos y otras sustancias dañinas desde el alimento o las superficies de trabajo en las comidas. La contaminación cruzada puede ocurrir de alimento a alimento, de persona a alimento, de equipo o de utensilio a alimento, sustancias químicas a alimento, y las causas de la contaminación cruzada pueden ser paquetes de comida unos encima de otros, el mal estado del refrigerador o congelador, diversos tipos de alimentos preparados sobre la misma tabla de cortar, manos no lavadas antes de preparar los alimentos o antes de utilizar los guantes, áreas de trabajo o superficies no sanitizadas. Los códigos de colores para las tablas de cortar son los siguientes. En las tablas blancas las podemos utilizar para pastas, quesos, pan y bollería. Las tablas verdes para frutas y verduras. Las amarillas para carnes blancas, pollo o pavo. Las azules para pescados y mariscos. Las rojas para carnes rojas o terneras y corderos. Las marrones para carnes cocinadas y fiambres. Las negras para presentación de alimentos. El manejo de las frutas y hortalizas en los productos de la horticultura siempre contienen contaminantes y pueden ser
portadores de una gran carga inicial de bacterias adquiridas en el suelo, el agua, el aire o por medio de insectos, dependiendo del tipo de cultivo. Así, las hojas tienen una mayor exposición al aire, mientras que las raíces tienen un mayor contacto con el suelo. Por esta razón, es importante usar los productos de desinfección y sus aplicaciones, como por ejemplo el yodo para los vegetales o utensilios, en el cual podríamos usar 1 miligramo de yodo en agua de 1 a 2 litros y sumerger el alimento o el artículo. El cloro también nos puede ayudar para desinfectar utensilios y enjuagar manos o potabilizar el agua. Y podemos usar de 1 milímetro para 1 litro de agua y dejar reposar de 30 segundos a 20 segundos. Los detergentes para lavar loza y desmanchar los podemos usar de 2 a 3% en las temperaturas de 60 a 65 grados, de 16 a 40 gramos para 1 litro de agua caliente. Los detergentes comunes también nos pueden ayudar para el lavado manual de los enseres menores y podemos usar del 3% en una temperatura de 15 a 20 grados centígrados. Existen 3 diferentes mecanismos de transferencia de calor: la conducción, la convección y la radiación. Estos mecanismos de transferencia se pueden observar en los tratamientos térmicos de los alimentos. Los tratamientos tradicionales generalmente involucran mecanismos de conducción y convección, mientras que han surgido nuevas tecnologías que utilizan la radiación principalmente como mecanismo de transferencia de calor. La conducción ocurre cuando existe un gradiente de temperatura en el cuerpo, ya que se presenta una transferencia de energía de la región de alta temperatura a la de baja temperatura. Por ejemplo, cuando se coloca una pieza de carne sobre una plancha caliente para cocinar. La convección de la transferencia de calor entre partes relativamente frías y calientes de un fluido por mezclado. Por ejemplo, cuando se hierve agua. Por otro lado, la radiación es el mecanismo que implica la transferencia de energía radiante de una fuente a un receptor. Cuando esto sucede, parte de la energía es absorbida por el receptor, lo que genera un aumento de temperatura en el mismo, como cuando se expone un material al sol o cuando un alimento se calienta en el horno de microondas. El objetivo de esta revisión es analizar los mecanismos involucrados en la transferencia de calor durante algunos tratamientos térmicos tradicionales y aquellos ocurren cuando se usan nuevas tecnologías.